¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. El día de hoy retomamos las actividades dentro de esta serie en nuestro primer programa del año de historia y anécdotas. Luis, a quien saludo con muchísimo gusto, mi compañero y amigo de la Dirección de Deporte Representativo, y quien estuvo con ustedes el lunes pasado. Me disculpo por no haber podido estar, pero esta cuestión del bicho sí está bastante fuerte y pues ya nos tocó, no a mí, pero sí a gente muy, muy cercana de la familia, y pues estamos aquí haciendo de manera precautoria el estar aislados durante unos días. Me da mucho gusto saludarte, querido Luis, y darte la bienvenida a este programa. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, hermano, pues feliz de que estés con nosotros. De verdad, nos hiciste muchísima falta el lunes. De Los verdad, extraño. me da muchísimo gusto que estés bien y pues, como dices, retomando actividades en este programa de historias y anécdotas y pues bueno, vamos con un programa pues de medalla de oro, mi hermano, literal, ¿no? Así es, y para que nos platique sobre aquella medalla que en la Universiada Mundial de 1979 que se celebró en nuestro país, nos platique al respecto en la disciplina de fútbol soccer. Nos acompaña esta noche y me da muchísimo gusto saludarlo y darle la bienvenida, nuestro buen amigo y querido amigo José Martín Ortiz Alcántara. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches, muy bien. Cuidándome de, como todos de los mexicanos, de que no nos dé nada de enfermedad. Saludando a Luis también aquí con mucho gusto y a toda la gente, agradeciéndole al licenciado Varela que, de la dirección, y al licenciado Maximiliano Aguilar por la oportunidad que tengo de estar con ustedes. Muchísimas gracias, José, quien eres egresado de la Escuela Nacional Preparatoria del plantel número 8, Miguel E. Schulz. Estudiaste en la Facultad de Contaduría y Administración, tuviste una larga trayectoria en el sector público como administrador. Fuiste seleccionado del representativo de fútbol de la UNAM del año de 1970 a 1978, seleccionado nacional estudiantil de México en la 10ª edición de los Juegos Mundiales Universitarios, la Universiada, la querida y recordada y bien recordada Universiada de México de 1979, medallista de oro precisamente en ese certamen, de esta que fue la primera selección que logró un título a nivel mundial y que desafortunadamente al paso de los años no se le dio, no se le ha dado el reconocimiento a ese tan importante logro que tuvieron. Por favor, José, platícanos, en la investigación que hice, México en esa Universiada Mundial terminó en el lugar número 11 del medallero, que fue dominado por la Unión Soviética. En el segundo lugar estuvo los Estados Unidos, y México culminó en el 11º puesto del medallero con 4 medallas, 2 de plata y 1 de bronce en atletismo, con las medallas que lograron en 5,000 y 10,000 metros tanto José Gómez y Enrique Aquino, y la medalla de oro que el fútbol universitario le dio a nuestro país, y fue la 4ª medalla esa de oro que tuvo México en esa universidad mundial que se llevó a cabo en nuestro país. ¿Qué nos puedes platicar, José, de, no sé, la preparación, cómo se conformó esa selección, que ya nos lo dirás tú, pero en su gran mayoría pues estaba conformada por jugadores que formaron parte del representativo estudiantil de fútbol de la UNAM, nombres como los de Mauricio Peña, el tuyo mismo, Domingo de la Mora, ambos me Que en paz parece, descansen. en paz descansen, claro, Olaf Heredia, Gustavo Vargas, Manuel Negrete, Carlos de los Cobos, Javier el Vasco Aguirre, todos ellos y muchos otros bajo la batuta del querido e inolvidable y tan recordado y fundamental Mario Velarde. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, José? Pues mira, Rodrigo, la universidad que se anunció que iba a ser en México un año antes tenía el aliciente de que en el campeonato nacional se iba a definir cómo iba a conformarse la selección. Entonces el equipo campeón, en este caso
que fue la selección de la UNAM, campeón nacional, que además ya teníamos el antecedente de haber ganado 4 campeonatos anteriores invictos, dio pauta para que el cuerpo técnico de la UNAM fuera el que dirigiera la selección. Por lo mismo, el señor Mario Velarde, apoyado de Rulo y Memo Vázquez, del señor Don Julio Mejía, de alguien que siempre ha estado con la UNAM y que a veces lo oímos mencionar, pero no muy seguido porque siempre es de bajo perfil, Juanito Rodríguez. Y bueno, toda la gente que ha colaborado con nosotros venía de hacer una buena campaña, entonces eso permitió que la base fuera el equipo de la UNAM. Entonces, para la selección, desde luego del equipo no fueron convocados todos los integrantes, fueron los que seleccionaron el cuerpo técnico para ir integrando gente valiosa de otras instituciones para configurar una selección. ¿Qué ocasionó esto? Que con el método de trabajo que traíamos, la filosofía de trabajo que tenía implantada la UNAM, con mucho esfuerzo, con garra, con mucho trabajo físico, pero sobre todo mucho trabajo táctico. Teníamos una preparación muy importante. Fuimos herederos en segunda generación del trabajo que vino a hacer el señor Renato Cesarini con la Universidad de Primera División, porque con los hermanos Vázquez nosotros tuvimos que aprender todo lo que ellos aprendieron con el señor Renato Cesarini, que es mucho trabajo de horas y horas en frontón, en práctica, y sobre todo algo que era muy importante en el equipo, teníamos muy desarrollado el trabajo defensivo, o sea, cómo llegar y cómo hacer defensa, que difiere un poco de lo que se practica ahora. Nosotros hacíamos acercamiento y no dejábamos que recibiera o que se volteara cuando menos el jugador. Y eso era en toda la cancha, todos los jugadores. Teníamos muy buen equipo, muy buena defensa y buen sacrificio. Buen trabajo. Lo que llamamos hoy el pressing, José. El pressing sin arrollar al jugador. Pressing, y cuando podíamos ganar el balón lo ganábamos, y cuando no, mínimo ya no se podía dar vuelta el jugador. O sea, era el trabajo defensivo de cada quien en toda la parte de la cancha. Y luego con el señor Memo Vázquez, él nos enseñó todo lo que era la parte ofensiva. Quiere decir que hay técnica para centrar. Yo veo con, ¿qué te diría? Un poquito de nostalgia, que ahora ni toda la gente que entra por la banda, últimamente me ha sorprendido Universidad, porque ha entrado por las bandas y mandado centros, pero hacía mucho tiempo que no, y en la mayoría de equipos no veo que manden centros. Y hay una técnica, esa nos las enseñó el señor Guillermo Memo Vázquez. Hay una técnica para poder centrar, mandar un centro, no un balonazo. Y entonces teníamos la parte defensiva, la parte ofensiva, y luego en la parte táctica, a reserva de otras opiniones, el señor Mario Velarde era muy inteligente y se adaptaba a la situación y nos hacía jugar bien de acuerdo al contrario. Y bien quiere decir ganarles. O sea, que aparentemente lo que ahora llaman mantenimiento de balón o retención de balón, yendo hacia el centro y hacia atrás, que es lo más peligroso para un equipo, nosotros lo hacíamos perfilándonos a la banda y hacia adelante. Entonces siempre teníamos al equipo contrario de donde estábamos nosotros hacia su cancha, para que no nos invadieran a nosotros. Esa era la consigna. Y la otra era respetar desde preparatoria, que tuvimos entrenadores muy buenos, con filosofía de trabajo muy importante, siempre nos decían que respetáramos al equipo contrario. Y el respeto implicaba que si le podíamos meter un gol, se lo metiéramos. Y si le metíamos 10, se los metiéramos también. O sea, no había, la disculpa no era de que a los 3 ya le paramos, no. Ahí el que entraba era ganar, ganar y ganar. Y no salíamos bien si no habíamos hecho nuestro mejor esfuerzo. Sin duda, José, de pláticas que he tenido con don Guillermo Vázquez, con el propio profesor Calderón, heredero también de los conocimientos de Mario Velarde y de Memo Vázquez, ellos hablan de esta mística especial que caracterizaba a los Pumas en aquellos años 70, principios de los 80, y que llegara a acuñar aquella frase del rector Octavio Rivero Serrano de que los Pumas eran la imagen de los universitarios sobre la cancha de fútbol,
un magnetismo especial que se conjuntaba con el hecho de jugar en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria con el equipo profesional, y que en el caso de ustedes, que eran el representativo estudiantil de la UNAM, les imprimía Mario Velarde, quien trabajaba tanto para actividades deportivas de la UNAM como para el Club Universidad Nacional. En aquellos años Mario era el auxiliar técnico de Bora Milutinovic. Pues vamos, y todo esto que mencionabas del conocimiento, heredero del conocimiento de alguien como Renato Cesarini, Memo Vázquez me platicaba en alguna ocasión también de Alejandro Scopelli, de gente que vino a sentar los fundamentos del fútbol universitario, tanto a nivel profesional como a nivel estudiantil. Y ustedes traían un embalaje impresionante de ser 5 años consecutivos campeones nacionales a nivel universitario. ¿Cómo se fueron agregando esos otros, vamos a decirle muchachos, porque eran unos muchachos, Claro. como el Vasco Aguirre, como Cañas, como el mismo de los Cobos, que no estudiaban en la UNAM, pero que sí eran estudiantes universitarios, me parece, en la Universidad Iberoamericana o en La Salle también, y cómo se amalgamaron al estilo de juego que ya traían la mayoría de ustedes dentro del ámbito universitario con los Pumas, entendido los Pumas como los Pumas estudiantiles? Sí, fíjate que es bien interesante, porque para la universidad, de los 20 jugadores que la integramos, 15 jugadores eran estudiantes de la UNAM, uno del Politécnico, que era Jacinto Ambriz, 2 de la Ibero, que era Aguirre y de los Cobos, uno de la Universidad de Chihuahua, que era José Rodríguez, y de la UDG, Castellanos, Gerardo Castellanos. Los demás todos éramos de la Universidad CCH Vallejo, Prepa 9, Prepa 8, y en las diferentes facultades. Esa fue la lista definitiva, pero antes de ellos vino gente de la Autónoma de Guadalajara, vino de Morelos, vinieron de otras instituciones a probarse, porque nuestro cuerpo técnico trabajó mucho para ir buscando jugadores que fueran estudiantes y que pudieran integrarse al equipo. Obviamente, aquí ahorita me gustaría hacer un reconocimiento a que en todos los equipos y en todos los niveles siempre hay muchos jugadores. Para que un equipo quede de 20, a lo mejor pasan 200 o 300 jugadores a hacer un esfuerzo, y que obligan a que los que quedan al final se esfuercen por ser mejores, siempre los mejores. Te puedo decir eso porque en la selección juvenil de la UNAM, en la juvenil B, en la juvenil C, en la categoría mayor, en los diferentes torneos que había en esa década, torneo de los barrios, Copa de Ovaciones, que nos permitió inclusive estar en la selección nacional amateur, que generó, gracias a ese sector amateur que era muy pujante, se generaron 3 selecciones para Olimpiadas. La 72, que sí participó en la Olimpiada, la de 76 en Montreal, que también participó, y la de 1980, que lamentablemente no calificó. Entonces, para integrar a esos jugadores se fueron probando muchos, y tuvimos muchos partidos, pero en el interior de la República. ¿Cuál fue la ventaja para que se amalgamara bien ese equipo? Que la base, siendo de aquí de la UNAM, traíamos la filosofía de compañerismo, de trabajo, de esfuerzo, y no de envidias. Ahorita se podrían algunos decir algo diferente a mí, pero va a ser su opinión. Yo lo que vi es que nos obligaban a que todos nos esforzáramos y a que respetábamos la decisión del cuerpo técnico de quién jugaba y quién no. Y en ese lapso pasaron muchos jugadores, muchos compañeros entrañables de nosotros, como David Pizano, que en paz descanse, como Sergio Ríos, como Raúl González, como Jorge González, perdón que lo confundí, Jorge González, Salvador Duarte, Rafael Loredo, muchos, Paco Macedo, Julio Rojas, o sea, muchos que eran extraordinarios, pero no pudieron jugar en la universidad. ¿Por qué? Porque la gente que llegó, aunque al inicio costó trabajo, porque se desajustó un poco el equipo al inicio con las incorporaciones, pero la base, por ejemplo, de Olaf, de la Mora, Mauricio Peña, Vargas, Negrete, ya habían jugado con nosotros en la selección estudiantil, de tal manera que por eso se incorporaron muy bien. Y la gente que vino, también estudiante de la UNAM, aunque estaban en otro equipo, como Javier Aguirre,
Arturo Álvarez, Jacinto Ambriz, de los Cobos, Castellanos, también eran estudiantes y en esa época estaban buscando una oportunidad en el equipo donde estaban ellos. Y entonces todos vinieron a hacer un esfuerzo, a aportar el esfuerzo. Y ¿sabes qué? Había un ambiente muy sano, porque en la UNAM todos aquí decimos que venimos a estudiar para algo, nos mandan nuestra familia a que aprendamos, no que desaprendamos. Y entonces desde el lenguaje, hábitos, costumbres, esforzarse más porque había que hacer tareas después de entrenar, venir a la escuela antes de entrenar, o sea, todo ese empeño que había se permeó hacia ellos. Y entonces los jugadores que al final quedaron fueron los que más se adaptaron, los que más se incorporaron con esa mística y los que al final pues fueron y lo demostraron que era un equipo bastante bueno al grado de que se competía con equipos profesionales. Tengo un par de preguntas, José. Estoy viendo que, corrígeme si me equivoco, por favor, que fueron 7 partidos para llegar a la obtención de la medalla de oro contra las selecciones de Irak, de Marruecos, de Corea del Sur, de Kuwait, de Rumania, de Japón y la gran final contra Uruguay. Ahorita estaremos hablando de los resultados que tuvieron en esos partidos. Sé que tuvieron la oportunidad de estar concentrados en el centro de capacitación, en el antiguo centro de capacitación, ahí a un lado del periférico, por el Estadio Azteca, sí. y que también no tengo muy claro eso, ¿dónde eran los partidos? Corrígeme si me equivoco, ¿jugaban en Cuernavaca, en el Estadio Centenario? No, fíjate que jugamos en diferentes estados de la República. Fuimos a Sinaloa, fuimos a Zacatecas, a Durango, Pero dentro del certamen de la Universidad Mundial. No, en la Universidad jugamos en el Deportivo Oceanía, en el Deportivo Xochimilco y en el Estadio Azul, ahora Azul, que antes era del Estadio INDE, del Instituto Nacional del Deporte, que es el que está ahí junto a la Plaza México. ¿No hubo ningún partido en el Estadio Olímpico, ni la final? No, aquí hubo alguna situación de logística en que los partidos parecía que se querían o iban a ser programados en Ciudad Universitaria, pero nosotros desconocemos esa situación de organización que manejaron, pero por eso se manejaron los estadios que están en las diferentes alcaldías ahora. Y ya todos los demás partidos, la mayoría de partidos se jugaron ya fases finales ahí en el estadio de la Ciudad de los Deportes, que así se le nombró antes. No sé por qué tenía la impresión de que alguien me había contado de que habían jugado en Cuernavaca en el Estadio Centenario. En el Centenario. No, en el Centenario fuimos a jugar un partido nada más de práctica. Uno de práctica sí jugamos, pero no jugamos nunca de eliminación, ahí no se jugó. Antes de entrar ya en materia de lo que fueron los partidos, el inicio, como decíamos, contra la selección de Irak, a la que golearon 4-1, me surge una duda. Hugo Sánchez, ¿por qué no fue convocado a esa selección si era estudiante universitario? Pero él ya había ido al Mundial de 1978 en Argentina. Él ya estaba. Ya era profesional. Él ya era profesional, ya estaba claro. con el equipo. Porque mira, se malentiende a veces lo que es profesional o no profesional, pero en el fútbol, por ejemplo, los primeros años de los deportistas, aunque les paguen, realmente no son profesionales porque los contratos así lo señalan. Dan un apoyo y la gente que se confirma en el equipo, ya ahora sí, después de los primeros, cuando menos 2 temporadas, le ofrecen un contrato ya con un sueldo estable, fijo, lo que sea. Y antes nada más les dan ayuda. Entonces los que se confirman en el equipo, pues ya se vuelven profesionales. Los que no, muchos se han quedado ahí en ese proyecto. Llegan a unos hasta debutar y en el debut ahí se quedan. Claro. ¿Quiere decir entonces que para cuando fue este certamen, ni Manuel Negrete, ni Gustavo Vargas, ni Carlos Olaf Heredia, ni Mauricio Peña habían debutado todavía en Primera División? Ya algunos ya habían debutado. Gustavo ya había debutado y Olaf. Y estaban haciendo pequeñas participaciones ya de La Mora, Mauricio Peña y Negrete. Lo mismo que ya en el otro equipo de América, por ejemplo, estaba Javier Aguirre de los Cobos.
en el Atlético Español, Jacinto Ambriz, en el Puebla, Arturo Álvarez, en la UDG, Gerardo Castellanos, porque la mayoría debutaron. José Rodríguez, que no jugó ningún minuto en la universidad, debutó con el Tigres de Nuevo León. Entonces, a la mayoría de jugadores que estábamos en ese tiempo estaban haciendo sus inicios en el fútbol profesional. Esa universidad fue como la catapulta para ellos, para afianzarse y que recibieran una oportunidad real después de haber hecho un logro que, en palabras del periodista conocido Antonio Toño Moreno, presidente del Salón de la Fama, lo mencionó, es el primer campeonato mundial que se ganó a nivel selección nacional. Así es. Y luego, sobre todo, que venía de que habían eliminado a México en Argentina, habían eliminado a México en la Olimpiada y habían eliminado a México en el juvenil. Entonces, todos los equipos habían estado obteniendo resultados de eliminación, y entonces el que al inicio de nosotros también empezamos había mucho escepticismo, y el inicio no fue fácil porque los equipos que venían, aunque había mucha controversia sobre la integración de los equipos, la verdad es que venían muchos equipos con jugadores bastante buenos. Yo no podría asegurarlo porque pues, tendría que tener la evidencia de ellos, pero al menos conociéndolos y platicando con ellos en la Villa Universiada, pues sabíamos que también venían en todos los equipos que quedaron en los primeros lugares, venían jugadores que ya integraban hasta equipos de primera división en sus países. ¿Dónde era la Villa de la Universidad del 79? Aquí en Miramontes, y junto a un lado, donde está ahora la Secretaría de Marina, la unidad CTM Culhuacán, ya. Esa era la Villa Universidad, que precisamente después de que se terminó, ahí ya se la dieron a los derechohabientes. Pero ahí lo que es la Secretaría de Marina y todo, era nuestra sala de recreación, de cultura para todas las selecciones, donde había diario representaciones artísticas, venían artistas famosos, de cine, teatro, de la música. Por ejemplo, ahí yo pude bailar una cumbia con mi ídola, que era Linda Vera, que era la cantante de Carmen Rivero, que fue la que introdujo la cumbia en México, por ejemplo, ¿no? Oye, a ver, hablemos ya del certamen. Arrancan contra la selección de Irak, 4-1 ganan. 4-1 en Oceanía. En Oceanía. Y pues al siguiente partido Marruecos les da un coscorrón y pierden 3-1. 3-1. Bueno, es lo que te comenté, que obviamente al estar apoyando los equipos profesionales a la selección, los jugadores que mencionamos ahorita recientes que estaban ya haciendo sus pininos en el equipo, se incorporaron ya recién, antes de que nos integráramos a la villa, ya que nos concentráramos en la villa, llegaron al centro de capacitación y entonces jugaron los últimos partidos. Entonces un equipo jugó contra Irak, contra Marruecos se hicieron algunos cambios, pero en general, vamos a pensar, estaba en formación el equipo, en integración el cuadro, y había muchas opiniones, pero la gente que fue al estadio te puede decir que se jugó similar, o sea, se jugaba bien, se jugó peleando. Lo que pasa es que muchos desconocen las características de los equipos. Irak y Marruecos son equipos de África, son equipos que su característica principal son rapidísimos, muy rápidos, fuertes, ágiles. Entonces, cuando te enfrentas a un equipo que no lo conoces en su característica principal, sí logras controlar, sí los logras mantener. El partido, por decir, los goles de ellos fueron al minuto 43 del primer tiempo, al minuto 65 del segundo y al minuto 83, 84 del segundo tiempo. O sea, y fueron en jugadas que desbordaron, brincaron líneas porque los teníamos en su cancha. Entonces era un partido que estaba relativamente no controlado, diríamos,
pero teníamos el control del juego, pero ellos brincaron líneas y te digo, su principal característica, que es la velocidad, no, sorprendió. Vamos a llamarle así, si en las crónicas de esos partidos, por ejemplo, algunos de los que narraban, como Javier Mendieta, Zavala Milet, José Manuel Flores, pues mencionan eso, que el partido de tenerlo, a lo mejor se entró en confianza, pero no, ahora le llaman brincar líneas. Entonces un balonazo que mandaron y que sorprendió fue lo que hizo que metieran esos goles, y por eso nos ganó Marruecos. Ya me imagino, si no el regaño, sí la charla larga que ha de haber dado Mario Velarde y Memo Vázquez ante un resultado como ese, y con las características que está señalando de que les ganaran saltando líneas o ganándoles la espalda o en jugadas con una verticalidad y velocidad muy grande. Ya me imagino la charla de estos dos monstruos de la táctica y la estrategia. Fíjate, tienes razón. ¿Qué fue lo que? Bueno, nada más faltó que nos dejaran sin postre. Digo, no nos dejaron sin comer. No nos dejaron sin comer porque no rendíamos. El que no come no rinde. Pero sin postre sí nos dejaron. Y nos volvieron a recalcar. Y mira, por eso te digo que el cuerpo técnico sabía adaptarse. Porque exactamente viendo esas características, ningún equipo nos lo volvió a hacer. ¿Por qué razón? Porque entonces se vio que contra equipos que tenían esa característica, teníamos que ser más cautos en la táctica y no irnos al ataque completamente y encerrarlos en su cancha. Entonces, de ahí se modificó la táctica y a partir de ahí ya se siguió una línea muy, muy exacta. Pero mira, con Corea, que fue el siguiente que empatamos, venía de ser campeón mundial, entonces no eran flanes. Entonces, esa parte de trabajar nos las hicieron repetir, porque llegamos y ya no nos mandaron a descansar, no a la cancha de fútbol. Ahí en el patio de la Villa Universidad nos sacaron y vámonos a practicar, porque a ver cómo fue que, si sabíamos acercamientos, sabíamos marcaje, de echarlos a la línea, cómo nos sorprendieron. Entonces, a todos nos llamaron la atención. Fue un regaño muy fuerte para todos, pero fue un regaño táctico, fue un regaño claro, humano, fue un regaño donde nos hicieron pensar, no nos regañaron y nos mandaron con orejas de burro al rincón. No, claro, era repasar conceptos, era repasar lo que ustedes ya tanto habían entrenado y lo que tanto habían puesto en práctica sobre la cancha. Me llama la atención, José, efectivamente el siguiente partido fue un empate a 2 contra la selección de Corea del Sur. Pues este equipo coreano, me supongo, como hasta en la actualidad, muy rápido y muy dinámico también, ¿no? Exacto, nada más que ellos, el ataque de nosotros metió 2 goles, pero en el segundo tiempo, te digo, a pesar de que ya habíamos trabajado, y si se recuerdan de nuestro gran maestro Raúl Rulo Vázquez, cómo es de entusiasta y todo, no quiero decirte todas las veces que nos repitió, hay que marcar, pero en ese tipo de partido contra Corea, igual los coreanos venían de ser campeones y sacaron fuerzas de flaqueza, no emparejaron el partido. Creo que en todos los partidos, viéndolos ahora yo como entrenador, por ejemplo, que ya como director técnico titulado, que ya puedo analizar partidos, te podría decir ahora ya sé por qué lo hicimos, pero del ajuste de Marruecos contra Corea, que ya nada más nos sacó el empate, a partir de ahí ya ningún equipo nos pudo sorprender con velocidad, con fuerza y con altura. A ver, ahí, y me imagino, quiero pensar que estos primeros 3 partidos era una ronda de grupos. Los 2 primeros eran ronda de grupos y el segundo y tercero ya eran la segunda fase contra Corea y luego contra Rumanía. Hay un juego contra Kuwait. Perdón. Antes, sí, después del de Corea. Perdón, después de Corea, sí era de la primera fase de grupo. Con ese empate teníamos dificultades para calificar y necesitamos ganar. Lo que quiero que quede claro es, ¿hasta Corea era ronda de grupos? ¿Eran grupos de 4? Sí. Okay. Bueno, eran grupos de 3. Hasta Corea era la ronda de grupos. Sí, eran grupos de 3. De 3. Sí, los 3 primeros. Corea y Kuwait ya eran de la segunda ronda. Ok.
Y a la Y selección entonces, de Kuwait, la golean 6 goles contra 1. Me llama la atención que hasta este momento no habían enfrentado a ningún equipo europeo o latinoamericano. Habían no, sido equipos africanos o asiáticos. y fíjate que tuvimos muy buena suerte porque gracias a eso se afinó la táctica. El señor Mario Velarde con Rulo, con don Julio, con Memo Vázquez, ajustaron bien con Juanito, con todos los que estaban ahí, porque también nos asistía Rubén Medina, que acababa de Sí, sí, retirarse sí. del equipo de universidad. Bueno, toda la gente que nos seguía hicieron los ajustes necesarios, pero a Kuwait ahí cambia la táctica. Ya no salimos a meterlos a su cancha, salimos a mantener el balón y a desdoblar rápido. Y en cuanto se perdía el balón, regresábamos a marcar a nuestras 3 cuartos de cancha. Ya no nos quedábamos arriba presionando, sino bajábamos a 3 cuartos de cancha y hacíamos un bloque de área grande de nosotros terminando el círculo del área del medio campo. Y entonces Kuwait, por más que quiso, cada vez que salía y lanzaba el balonazo, lo ganábamos. Y entonces, en la salida de nosotros, pues tácticamente el equipo era muy disciplinado, gente muy, muy capaz, Negrete, Ambriz, Garrido, Aguirre, de los Cobos, hacían, filtraban y además el equipo jugaba por las bandas muchísimo, ¿eh? No, era Entonces un teníamos muy equipazo. buenos extremos, muy buenos laterales, entonces se salía por la banda rápido, se centraba y mira, Kuwait pagó lo que nos hicieron los de Marruecos y los de Corea. ¿Qué posición jugabas tú, José? Yo jugué lateral, izquierdo y contención, y en ambas posiciones jugué durante la universidad. Oye, ¿y el traslado de la bola era un toque? ¿Era hacer el acarreo del balón o era de tocar y moverse? ¿Cómo era? Bueno, principalmente era, el balón era asegurarlo, no, nosotros no, si no era seguro el primer toque, teníamos que controlar el balón, pero no perderlo, retenerlo, aunque nos hicieran foul, pero la recepción del balón tenía que ser clara, no teníamos que perderlo, ahí lo teníamos que conservar, y no por salir o querer hacer una pared rápido, perder el balón, porque ya nos había pasado, precisamente fue lo que pasó con Marruecos y con Corea. Entonces, ya viendo esa parte, ya evitábamos dar un pase de primera si no era seguro. Entonces era retener bien el balón, asegurarlo y entonces salir o haciendo un dribbling o haciendo un 2 contra 1 o haciendo un 2 contra 1 y filtrando en paredes. Se jugaba mucho en paredes en el equipo nuestro. Paredes y balón al espacio. Vámonos rápido como un balón filtrado, José, para que no nos gane el tiempo al Claro final que sí. de este programa, para que Sí, podamos abarcar todos los juegos hasta la final y un sí. breve mensaje al final sobre lo que significó haber ganado esta medalla de oro. La Universidad Mundial de México en 1979 dio inicio el 2 de septiembre de aquel año. ¿Cada cuánto jugaban ustedes? Cada tercer día La había parte de la un día de condición descanso física era algo y importante entonces, y más en una sí, ciudad como la de México. ¿Qué tanto le pesó a los rivales la altura? pues sí les pesó. Pienso que más que a nosotros, a ellos les pesó. Sin embargo, te digo, los equipos de África jugaban rapidísimo y entonces ahí no se notaba tanto. Empezamos a ver que ya los cansábamos a partir de que jugamos con Kuwait, que ya empezamos a manejar la táctica de retener balón y empezarlos a hacer que corrieran y filtrar nosotros balón. A partir de ahí, ya a todos los equipos los hicimos correr y fue como los logramos vencer, entre que El si se desgaste cansaban o físico, no, mira, si claro, se cansaban o no, era cuestión que ellos tenían que decirle a su entrenador, nosotros no nos fijábamos, claro. nosotros corríamos y sobre de ellos. Después de la goleada a Kuwait 6-1, viene un juego contra el único equipo europeo que enfrentaron y un equipo europeo de la llamada cortina de hierro de la Europa del Este, como lo fue Rumanía, a quien ganaron 1-0. Selección sub-23 de Rumanía, Fíjate. entonces era el que todos daban por campeón ya, inclusive sobre Uruguay, ellos ya pensaban que eran campeones ellos o Holanda. Entonces, no, se le ganó un partido muy, muy fuerte, muy bien, muy peleado, muy táctico. Ahí fue donde se aplicó sobre todo más la táctica de retener, hacerlos correr, cansarlos y todo.
y la verdad se jugó muy bien y se le ganó. Fue un triunfo muy bueno y muy valioso. ¿Ese partido en dónde fue? En el estadio de la Ciudad de los Deportes. Muy bien. Y Y ya todos esos entramos a partidos la... ya fueron, ganamos 1-0, pero ya Sí, sí, sí. todos los otros partidos ya fueron ahí en el estadio. Ah, ok. Digamos que eso fue ya como cuartos de final contra Rumania y viene el Y juego contra Japón, que ya sería una semifinal. ya contra Japón fue semifinal y Japón venía solo había perdido con Rumanía también, y venía muy bien, pero repito, ya habiendo jugado contra los africanos y contra los coreanos, ya teníamos detectado cómo jugarles a los de Japón también, y pues les ganamos 3-0. Ahí ya empezamos, desde ahí ya no teníamos, el equipo se embaló, y te digo, ya fuera de Marruecos, después ya fueron puros triunfos, el ¿Qué empate y puro selecciones triunfo. venían en la otra llave? ¿Estaban los soviéticos? Mencionaste Holanda. No, La final fue estaba contra Holanda, Uruguay. estaba España, España. sí. Y 3-0 le había ganan a Japón. Sí, los adelante, otros perdón. equipos ya eran de Centroamérica o algo así, pero ellos ya no destacaron. Ok. Vencen 3-0 a Japón en la semifinal. Sí, Y pues me imagino el ánimo al tope y la motivación hasta arriba. ¿Cómo era la respuesta del público ya a esas alturas del torneo? pues mira, yo hasta ahí me enteré que algunos vecinos de donde vivía me conocían, porque cuando salíamos nos decían, son el orgullo de la colonia, y no, pues o sea, la verdad, a gente que no conoces, pero fíjate lo más bonito, que hubo gente que nos reconoció de cuando jugamos torneo de los barrios Claro. con el Bachilleres, que era de la UNAM, con Alma Mater de la UNAM, la U del Pedregal, o cuando jugamos con el Galicia de la Liga Española, la Copa de Ovaciones. Hubo gente que nos conocía y entonces nos saludaba, tanto vecinos como gente que iba del público ahí. Y tú dices, yo no le di a nadie mi nombre, ¿no? Aquí porque aparece en la pantalla, pero allá, ¿a quién se lo di? Y entonces nos saludaban. La verdad es muy padre porque llegaba gente de todos lados y no les marcaban no porque fuera gratis la entrada, pero la verdad es que iban porque les gustaba cómo se estaba jugando. ¿Y la Y entrada en el estadio de la Ciudad de los Deportes era buena, era regular, era de estadio lleno, de 3/4, de medio estadio? era de tener las tribunas centrales llenas y poca gente atrás de las porterías, pero bueno, es que también si te recuerdas, esos eran tiempos de lluvia. Claro. Eran tiempos de lluvia y entonces, entre que mucha gente creía que sí íbamos a ganar y muchos que no, había gente fiel que siempre llenó las tribunas centrales y bueno, no se llenó en las cabeceras por esa situación y porque bueno, pues había dificultades como en todos los torneos. Ese torneo tenía la dificultad de que no había tanta difusión en la prensa y televisión como para otros Fíjate, a torneos. pesar de ser un evento internacional, caray. Sí. Qué increíble. Entonces, la gente que no llegó a ir se perdió de muchas sorpresas en todos los deportes, porque si te recuerdas, en 80 ya iba a haber un veto para la Olimpiada de 1980. Entonces aquí muchos... No, la Universidad del 79 fue en cuanto a figuras de talla internacional. Pietro Menea, el andarín, el atleta que al año siguiente, precisamente en los Juegos Olímpicos de Moscú, ganó medalla de oro. Vino gente de talla internacional y sí, efectivamente, como lo señalas, al año siguiente en los Juegos Olímpicos de Moscú, pues vino aquel veto o, ¿cómo se llama? Boicot, ¿no? Por parte de los países de Occidente y que se lo regresaron 4 años después en Los Ángeles 84, cuando no fueron los países del bloque socialista. ¿Jugaban de día o de noche, José? De día, eran en la tarde los partidos. Entonces había que tener, te digo, había mucho control porque teníamos que saber qué desayunar, qué comer y qué cenar, porque por los horarios de los partidos regían lo que comíamos. A veces podíamos desayunar bien y a veces nada más era dieta blanda y después del partido pues ya nos desquitábamos, ¿no? Claro. Pero sí había eso y también los eventos culturales
También había veces que no podíamos ir por el partido según fuera, pero a nosotros nos tocó suerte y tuvimos casi los partidos, la mayoría, en la tarde. Después de esa victoria ante Japón 3-0 y ya teniendo el lugar asegurado en la final y asegurando una medalla de plata al menos, ¿qué les decían sus entrenadores? ¿Cuál era el discurso previo a la final contra Uruguay? Y ve qué equipo, o sea, contra Uruguay, la garra charrúa, ya me imagino cómo ha de haber sido ese partido. Pero previo a ese partido, ¿qué les decían Mario Velarde, Rulo, Memo, sus entrenadores? ¿Qué era lo que les decían? Pues mira, haz de cuenta, nos dijeron lo mismo que cuando jugamos contra Marruecos, sin postre, a comer lo necesario nada más, y en vez de estar pensando en la final, a descansar y a trabajar más duro todo lo que nos decían, táctica, física, descanso. O sea, nos pusieron, haz de cuenta que habíamos perdido otra vez contra Marruecos. Nos metieron a concentrarnos en la final, porque la final teníamos que ganarla, no era válido que pensáramos en a ver si podemos, ¿no? Decían, vamos a ganar, pero para ganar hay que sacrificarse. Eso era al interior del grupo y hacia Sí. afuera, me imagino, no sé, del comité organizador, era Guillermo López Portillo, el presidente del entonces INDE, que era el Instituto del Deporte. No sé, es lo que siempre pasa cuando un equipo o un atleta llega a esas instancias, pues de que se empieza a sentir presión, de que más allá de lo que en la intimidad del grupo platicaran o sus entrenadores les dijeran, qué tanta presión había por fuera para obtener esa medalla de oro, y más cuando ya se supo que bueno, la cosecha de medallas era muy poca con las medallas de atletismo que ya mencionamos al principio del programa, y que aquí se abría la ventana y la posibilidad de una medalla de oro. Bueno, mira, el licenciado Guillermo López Portillo siempre nos dio el apoyo, pero antes de la final no tuvimos ninguna visita, porque ahora, al paso de los años, considero que era una de las razones por las cuales nos metieron sin postre y sin salir mucho de nuestras habitaciones, porque afuera todos los atletas nos hablaban, nos saludaban, nos felicitaban, hasta de otros países, ya sabían que íbamos a la final, nos tenían bien ubicados. Uno ubica siempre en las villas dónde están los deportistas y dónde están los equipos que van avanzando en las finales. Entonces eran felicitaciones por un lado, y entonces para evitar tanta felicitación y tanta presión en caso de que hubiera directivos por ahí rodando, a nosotros no nos dejaban salir de donde estábamos concentrados. Entre nosotros sí podíamos visitarnos entre la habitación, pero hacia afuera no. Entonces, esa era una parte que nos evitaba tener la presión, ya la teníamos nosotros y nos la hicieron saber nuestros entrenadores, y teníamos una responsabilidad por orgullo con nuestras familias, con nuestra institución, que es la UNAM, con nuestros familiares, con la religión que tuviéramos cada uno, con todos los que habían participado de alguna manera en nuestro desarrollo desde antes, y teníamos que hacerlo, y entonces estábamos mentalizados al 100% en eso. Entonces te digo, si alguien inclusive dentro hacía o quería hacer algo fuera de lo que nos habían dicho, el propio grupo lo metía al orden. Claro. Estamos ahora sí entrando en la recta final del programa, José. Sí. En la imagen que tenemos en pantalla de la pasta del periódico Ovaciones, ¿es Javier Aguirre el de la foto? Es Javier Aguirre. Era un chamaco, caray. ¿Quién sí, lo viera al Vasco ahora? Sí, pues yo en broma le decíamos que algo le había dado al fotógrafo porque le sacó las mejores fotos. De todos modos, yo tengo las mías que no las pongo porque por los derechos de autor, ¿no? Pero tengo mi foto que publicaré más adelante, y aparece él para variar. Pero sí, es que sabes que en todas las portadas, los periodistas que te mencioné, Zavala Millet, todos los que te mencioné, al inicio fueron muy críticos, y nosotros sabíamos y leíamos los periódicos, pero nos mentalizamos y decíamos, ¿tienen razón o no tienen razón? Lo sabíamos nosotros, lo platicábamos, y lo que tenían razón, pues ¿cómo puedes decir que no? Y lo que no tenían razón, pues ¿cómo decían? No le hacíamos caso. Entonces,
siempre no nos guiábamos por la prensa, no nos guiábamos por los comentarios. Teníamos bien claro que por orgullo teníamos que sacar adelante al fútbol y sobre todo a la generación de los 70s de amateur. Claro. Y en México yo creo que es una generación que la que ha dado más ¿cómo te puede dar alegrías a la población? Porque en todos lados, si checas, hay equipos amateurs que fueron muy reconocidos: Rayo Vallecano, Galicia, San Sebastián, Mallorca, Sevilla, por decir, porque era donde había más universitarios. Y en la selección amateur, tuve la suerte de participar, como te dije hace rato, de todos los 1000 o 2000 que participan para que otros sean buenos. Sí, claro, llegar a una selección de este calibre. Vámonos pues sí. Rápido, José, para no entrar en prisas. Estamos ya en la parte final. La final contra Uruguay. Qué partido tan bonito. Lástima de cancha que dice en una publicación, dicen oro en el lodo. Y la imagen maneja dos futbolistas, uno de Uruguay y uno de nosotros, que dice, hay aves que cruzan el pantano y no se enredan, pero nosotros no. Nosotros sí nos enredamos. Mira, fue una final que ¿La Uruguay final fue en la Ciudad de los Deportes? En la Ciudad de los Deportes. Uruguay era un equipo que tenía bastante técnica, juegan muy bien, pero ellos también juegan en muchas canchas así como esa, Entonces, por eso tienen también tanta técnica. Y a una le hizo la garra, que en algunos periódicos llegó a ser un momento tan fuerte que pensaban que íbamos a terminar en una trifulca, porque pasaron de lo duro a lo rudo. Pero ¿qué crees? El equipo de México de esa universidad jugábamos como veíamos, dábamos. Entonces, daban uno, dábamos dos, metían un gol, metíamos dos. Eso fue lo que pasó en ese partido. Entonces, ¿te acuerdas qué día fue la final, José? Sí, el 13 de septiembre, perdón. El 13 de septiembre. Como niños héroes, entonces. Casi, 12 de septiembre, perdón. Porque precisamente para ir a festejar después. El 12 de septiembre fue la final. Y bueno, pues la verdad, todas las crónicas que yo he leído ahí, todas las ventanas que han abierto en sus reportajes que hacían los periodistas, decían, ¿saben qué? Dejémonos de que si hubo técnica o otra cosa. Lo que hubo fue fútbol, garra, valentía, entrega, coraje, orgullo, todo eso que se ve en el partido. Y además 8 goles, una final que no, digo, decían de los dos equipos, al ataque muy buenos y a la defensa malos. No, lo que pasa es que ve qué ataques eran los que teníamos. Entonces se jugaba a ganar y se defendía pues con lo que había, porque si no llegaban los delanteros con una cancha tan mala, pues era difícil pedirle a alguien que había ido a rematar que llegara a la defensa a defender, ¿no? Claro. Entonces los que estábamos atrás a defender como podíamos y los otros a meter goles, que era lo importante. 5-3 fue el marcador de esa final en favor de México. ¿Cómo se fue dando la cronología de los goles? 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-1, digo 4-3, 5-3. O sea, siempre fueron ganando ustedes. Siempre fuimos ganando. Por eso te digo que cada vez que metían un gol ellos, nosotros metíamos. Entonces, en la cancha, pues, no te puedo decir lo que platicábamos con los rivales, pero... Y más contra un equipo como los uruguayos, tan tosudos y tan férreos. Nos aprendimos algo del vocabulario cotidiano de ellos. Claro, ya me imagino. Y les enseñamos algo del de aquí, que no canta mal las rancheras. Así es. Claro. José, 5-3, México campeón, medalla de oro de esa Universidad Mundial, México 1979. ¿Cuál fue el sentimiento cuando cayó el telón, cuando el árbitro pitó el final del partido? ¿Cuál fue la emoción y el sentimiento que hubo de parte de ustedes, de sus entrenadores? ¿Qué fue lo que se dijo? Mira, en cuanto pitó el árbitro el final, nosotros no nos hincamos ni hicimos aspavientos. Nos fuimos a la banca para festejar todos.
con todos los jugadores que estaban en la banca, bajamos a los que estaban en la tribuna, a los entrenadores, a todos los pusimos y obviamente los abrazamos, ¿sabes para qué? Pues también para que se ensuciara, ¿no? Todos llevábamos el uniforme, y después de 5 lavadas no quedaba. Entonces, fue una emoción, dimos vuelta olímpica a la cancha, la gente nos hizo dar la vuelta olímpica, toda la gente, aunque no se tocó el himno nacional, porque en la universidad se toca el himno de la universidad, no del país, pero el tocar el himno y el estar ahí con la bandera de México, el oír a la gente, que aunque no te lo tocaron el himno, la gente lo cantó, entonces, ¿sabes lo que es eso? Que no te lo pongan y que la gente lo cante, quiere decir que la gente estaba contenta y estaba con nosotros, y entonces ahí dices, bueno, mira, toda nosotros, muchos sabíamos que no íbamos a llegar a profesionales, porque si la situación que veíamos no era para eso, nos íbamos a dedicar a nuestra carrera, a nuestro trabajo, pero llegamos al máximo nivel que puede llegar un universitario o un estudiante, que es ser campeón mundial universitario. Y hasta la fecha, de las 30 universidades que llevan desde 1959 en Turín hasta la pasada en 2019 en Italia, para pura suerte nuevamente, nunca no se ha vuelto a dar. No se ha vuelto a dar, un equipo de México no ha vuelto a destacar y sigue siendo la única medalla en equipo de conjunto. Hablamos de fútbol y entonces sigue siendo un orgullo. Y ahora que además la selección de la UNAM estudiantil tenga un reconocimiento escrito por el Salón de la Fama que nos dieron ahora que se cumplieron 40 años de esa medalla, por la aportación que se hizo de tantos jugadores y sobre todo el esquema, todo lo que arroparon. Ahí está algo de lo que tengo en mi guardarropa de medallas y de trofeos. Es algo nada más como una muestra, pero imagínate todo lo que representa eso para la UNAM, en este caso para nosotros, que representamos a la UNAM y que por la institución lo hacemos y por nuestra familia y por nuestra religión, ¿no? No, y representaron a la UNAM y representaron al país. Al país. Exacto. En un evento que era del presidente, ¿no? O sea, porque ese se logró con apoyo presidencial. Entonces, bueno, y ahora sí te voy a decir, ya que pitó el árbitro, ahí sí ya bajó el licenciado Guillermo López Portillo con todo su grupo y ya nos abrazó también, luego nos dieron un desayuno, nos dio una recepción, nos felicitó, nos premió, recibimos si te recuerdas, el Premio Nacional del Deporte que se le da a los deportistas. Antes no se le daba a los equipos, pero a la selección de fútbol nos dieron un diploma firmado por el presidente en septiembre de ese año, luego, a los 3 días, en noviembre, que hace el día de la Revolución. Nos dieron ese diploma y bueno, todo eso. Mención honorífica, ¿no? Exactamente. Y a 40 años, la selección de la estudiantil de la UNAM sigue ganando con ese reconocimiento de Salón de la Fama, que es para la selección de la UNAM y para la selección de la universidad, ¿no? Claro. Pues José, ha sido un honor tenerte en esta emisión de Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM. Vaya, en esta charla de amigos nos has dado fe y nos has dado cuenta de este hecho histórico, esta medalla histórica del balompié estudiantil mexicano, que un puñado de jóvenes dirigidos por unos auténticos monstruos que forjaron a varias generaciones de estudiantes deportistas dentro de esta disciplina y que después derramaron su conocimiento dentro del ámbito del fútbol profesional de nuestro país con los Pumas e incluso con Selección Nacional de México a nivel mayor, pues sin duda alguna que siempre será importante rescatar a 43 años que serán en este año de este gran logro deportivo que tuvieron ustedes. Ha sido realmente un honor el poder haber platicado contigo al respecto. Admiración y respeto para ti y para todos aquellos que integraron esa selección estudiantil en la Universidad de México de 1979, José. Terminamos siempre nuestros programas, José, con un mensaje de parte de nuestros invitados a propósito de esta situación que seguimos padeciendo y viviendo de la pandemia.
ahora sí que lo estoy viviendo en carne propia porque Sí. esta semana 2 familiares muy cercanos salieron positivos de del bicho. Y pues ahí, ahora sí que como todos los memes que están saliendo ahorita, ahí lo estamos esquivando y afortunadamente todavía no. Y así como mis familiares, de todo el público que nos ve, de todos los amigos y conocidos que tenemos, pues les pedimos que se cuiden y que mantengan en la medida de lo posible los cuidados que ya sabemos desde hace 2 años que debemos de tener y sobre todo pues el no hacer, echar en saco roto todas las recomendaciones que desde hace tiempo sabemos y tenemos. Tu mensaje en positivo a propósito de todo esto, José, por favor. Claro que sí, mira, debo de mencionar, aparte de ahorita decirles de salud, que mis entrenadores, el profesor Roberto Lavín, que paz descanse, Fernando Alarcón, Gilberto Galvez, Cedillo, el señor, todos los que trabajaron también, adicional a los que ya mencionamos, todos mis compañeros de la selección de la Prepa 8, de la UNAM juvenil y de la categoría mayor, y los compañeros que conozco ahora de la selección actual que ganó el campeonato nacional el año pasado después de mucho tiempo, yo les diría que deben de sentirse orgullosos de poder representar a una institución tan grande como la UNAM y que gracias a los entrenadores que tenemos vamos logrando metas poco a poco, pero no se olviden que lo principal que nos dio esa oportunidad fue haber estudiado en la UNAM. No pierdan de vista su carrera, no pierdan de vista a sus compañeros, traten de mantener una hermandad con ellos por teléfono para que se hablen ahorita por la pandemia, pero aunque no sea la pandemia, traten de mantener una unión que permita que estén ustedes al pendiente de ellos para apoyarnos y a los que terminan su carrera y los que no, que tengan un trabajo y todo y apoyarnos como ahora en la salud, de decirle, oye, tú no te vayas a ir como Djokovic, que si no quiere vacunarse está bien, ¿no? Está bien, pero que no vaya a contagiar a los demás. Él puede hacerlo solo en su casa, pero los demás no. Entonces, todos los que tenemos contacto con gente, tenemos que cuidarnos. Elijan el mejor cubrebocas, elijan el mejor gel antibacterial, estén al pendiente con sus vacunas, estén al pendiente con su doctor, cuídense, salgan a lo necesario, pero además no tengan miedo. No va a pasar nada, pero cuídense. Y eso es lo que yo les diría a la gente, ¿no? Y a todos los que no lograron integrar los equipos en los que participé al final, a todos ellos, muchas gracias porque hicieron que yo fuera mejor cada día. Todos mis compañeros de todos los equipos en los que estuve y todos los que participaron en las elecciones son los héroes desconocidos, son los que nos hacen ser mejores a todos. Y a ustedes, muchas gracias por esta oportunidad después de tanto tiempo y porque al final me permiten expresar algo que a lo mejor en el tiempo en el que éramos jugadores no se pudo dar, pero ahora que lo podemos hacer con la experiencia que dan los años, les puedo decir, cuídense, estudien, trabajen, respeten a su familia, cuidan a su familia y siéntanse orgullosos de lo que son. Y estudien, por favor. José Martín Ortiz Alcántara, admiración, afecto y respeto para ti, querido amigo. Muchas gracias, Rodrigo, igual, y a Luis, y como ya dije, a nuestras autoridades, y digo nuestras porque sigo considerándome universitario, y siempre vamos a hacer toda la vida, pues nuestra raza hablará el espíritu. Licenciado Varela, licenciado Maximiliano, muchas gracias por permitirme y ayudarme para que estuviera con ustedes. Gracias. Luis Alberto Bolaños López. Así es, hermano, pues sí, una vez Puma, siempre Puma, mi estimado José. Así es. Si es que, pues sí, como decían, quiero mandar saludos a Darío Cruz Hernández, a Miguel Ángel Ortiz, a Flavio Camacho, a Leonardo Cuellar en especial, saludos, seguiremos en contacto y pues nada más, pues por favor pónganse Pumas, pónganse el cubrebocas y pónganse la vacuna, por favor. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Por hoy es todo. Agradecemos el favor de su atención. Recuerde que tenemos una cita el próximo lunes en Semblanzas Deportivas y dentro de una semana, el próximo jueves, en más historias y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches y hasta la próxima. Cuídense mucho, por favor.